Mexicana y mexicano en el extranjero. Tu voz y participación es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por eso, acortamos las distancias para hablar en este podcast de tus derechos político-electorales, para que los ejerzas sin importar dónde te encuentres. Esto es México lindo y votando. No importa si estás en Estados Unidos, te puedes registrar para votar en México. ¿Por qué? Porque de un modo o de otro tú estás reflejando tu voz en tu comunidad de origen. Hay mitos alrededor del trámite de la credencial. Por ejemplo, no, ¿cómo voy a ir al consulado si yo no tengo una situación regular? ¿No? Les decimos, ese es un mito, porque el consulado no te va a cuestionar nada y al contrario, el consulado te va a proteger, es territorio mexicano. Las palabras que acabamos de escuchar son de Nérida Vargas, migrante mexicana e integrante del colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes Colefom, y de Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, con quien hoy vamos a platicar de temas bien interesantes, como el reto que enfrenta el Instituto Nacional Electoral para garantizar los derechos político-electorales de las y los mexicanos que viven en el extranjero. Y con este tema damos inicio a la segunda temporada de México lindo y votando. Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto acompañarles. Yo soy Ana García y estoy con Juan Carlos. ¿Qué tal, Ana? Pues estamos de vuelta en México lindo y votando, un podcast que nació como un punto de encuentro entre la comunidad de mexicanas y mexicanos en el extranjero y el Instituto Nacional Electoral. Y esta segunda temporada la iniciamos con un tema relevante que es el activismo político electoral de connacionales en el extranjero. Así es, un tema que sin duda da para muchas preguntas, esperemos que tengamos respuestas. ¿Y qué te parece si mejor comenzamos de una vez? Comenzamos. Llegó a Estados Unidos en 1988 y desde entonces ha dedicado esfuerzos en la defensa de los derechos de mexicanas y mexicanos residentes en aquel país desde el Colefom. En 2024, apoyó al INE en la promoción de los procesos de credencialización y ejercicio del voto extraterritorial. Ella es Nérida Vargas. Nérida, muchas gracias por acompañarnos. Queremos platicar contigo sobre tu experiencia en la defensa de los derechos político-electorales desde un país en donde la agenda de los derechos para la comunidad migrante sigue siendo un tema pendiente, y es por eso que para nosotros es un gusto conversar contigo y tenerte en este podcast. Bienvenida, Nérida. Muchas gracias por el espacio y por el interés de la comunidad de los mexicanos y mexicanas en el exterior. Agradezco la invitación y por supuesto que es un tema muy importante para nosotros, que tenemos ese vínculo con nuestra binacionalidad, y por supuesto como nosotros que ya tenemos una aprobación o un documento que nos protege de ser vulnerables en el sentido legal para ejercer nuestros derechos o nuestra voz. Nosotros podemos decir que somos la voz de los que no tienen voz, que están en las sombras, que no pueden salir. Sí, así es, Nérida. Y justamente a estos temas es que estamos dedicando este primer capítulo de la segunda temporada de México lindo y votando. Y justo como nos comentas, desde tu perspectiva y experiencias, ¿qué retos crees que enfrentarán las y los activistas migrantes mexicanos en Estados Unidos con la llegada pues de esta administración que tiene políticas específicas contra la migración? Pues ahorita lo que se está palpando, se puede decir, en nuestra comunidad es un miedo de los padres de familia de mandar sus hijos a la escuela por las amenazas recientes, un miedo de que salgan a trabajar por sí solos. Pues hay organizaciones que sí estamos trabajando y dando esa información de protección legal que se necesita, porque aquí tenemos la cuarta enmienda en la Constitución de Estados Unidos, que todo ciudadano tiene derecho, y estamos tratando de hacerles llegar y que confíen en nosotros, en que sí estamos haciendo algo, que tenemos esa, pues se puede decir que esa empatía con ellos, porque todos fuimos indocumentados, igual que ellos, todos teníamos que empezar de un modo.
y no nos quita que tengamos un vecino o un compañero de trabajo o un miembro de nuestra iglesia que está en esa situación. Acompañarlos en su sentir, por supuesto, a su familia, estar del lado de ellos en el sentido que necesiten una carta poder, ubicarlos, por supuesto, y orientarlos en los consulados mexicanos, que son, se puede decir, el único aliado que tenemos confiable en estos momentos. Pero gracias también, ¿por qué no?, a algunas autoridades, tanto de los distritos escolares como de algunas ciudades, que tienen a bien, lo vemos nosotros como líderes de nuestra comunidad, a agarrar la bandera y decir, no voy a permitir que uno de mis alumnos lo saquen de mi escuela, o no voy a permitir que alguien de mis feligreses lo saquen de alguna autoridad sin un documento firmado por un juez, lo saque de la iglesia o del templo donde vienen a cada domingo. Entonces, no somos gente que les da problemas, somos gente que al contrario, gente de comunidad que viene a trabajar en los campos, a llevarles de comida a su mesa, gente que les ayudamos a limpiar sus oficinas o sus casas. Nérida, resalto esto que comentas sobre los trabajadores y en general todas y todos los ciudadanos que tienen derechos y que pues precisamente deben de poder ejercerlos. En ese sentido, ¿tú consideras que esta visión antimigrante inhibirá la participación de las y los mexicanos en Estados Unidos, particularmente en los procesos electorales que se desarrollan en México? Yo considero que lo que tenemos que hacer a nuestra comunidad es empoderarla y educarla, que es importante votar donde quiera que estés, no importa si estás en Estados Unidos, te puedes registrar para votar en México. ¿Por qué? Porque de un modo o de otro tú estás reflejando tu voz en tu comunidad de origen. Incluso también, ¿por qué no ser candidato, ser tu voz si tú puedes salir a México? Porque estás contribuyendo, eres una persona binacional que estás contribuyendo a las dos, se puede decir que a los dos países con los cuales tienes tu corazón, porque como nosotros como binacionales, lo más importante es el derecho que nos dan los dos países de los cuales somos ciudadanos, y lo de lo cual de alguno de esos dos no somos bien recibidos, no tenemos la representación que merecemos. Por supuesto que vamos a seguir luchando para tenerla, donde quiera que estemos, ya sea en México o en Estados Unidos, pero siempre por la vía legal. Sí, Nérida, como bien mencionas, pues al final la lucha tiene que seguir. Y ya nada más como última pregunta, ¿a ti qué te motiva, justo como mujer activista de los derechos político-electorales de migrantes, pues a seguir en esta lucha, en este contexto en el que nos encontramos? Yo no porque tenga ya más de 20 años siendo ciudadana, con mis documentos legales y como 16 años más o menos de ciudadana binacional, yo siempre recuerdo todo lo que yo pasé cuando yo llegué a este país, y yo quisiera que no pasaran las demás personas que están llegando a este país. Entonces, siempre yo trato de hacer videos, de programar cosas que puedan ayudar a mi comunidad y, por supuesto, educarme para poder educarlos. Porque si yo puedo empoderar a mi comunidad, teniendo una comunidad educada, no nos pueden hacer nada y podemos elegir cualquiera en las elecciones correctamente como nos beneficiara y teniendo una representación que nos merecemos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos somos casi 40 millones de mexicanos y no contamos con la representación que debemos de tener. Entonces hay que participar, hay que registrarse aquí para ser también candidata local de nuestras comunidades. Valoramos mucho este cierre que nos comparte, sobre todo para que un mayor número de mexicanas y mexicanos, inicialmente en Estados Unidos y en lo mayor posible en otros países, pues puedan ejercer sus derechos a través de todo este conocimiento y experiencia que tú compartes para todas y todos ellos. Nérida, muchas gracias por tus palabras y por acompañarnos en este inicio de temporada de México Lindo y Votando. ¿Algún mensaje final que quieras agregar? Sí, que esto no termina hasta que se termina. La lucha continúa
y vamos a seguir, por supuesto, defendiendo a nuestra comunidad mexicana, trabajadora, nuestra comunidad latina, que es la mayoría aquí en Estados Unidos, y vamos a poder darles la educación para que tengan el poder de seguir una comunidad unida en todos los estados, y por supuesto que los gobiernos nos den el derecho y la calidez que todo ser humano se merece. Gracias. Muchísimas gracias, Nérida. Ella es Nérida Vargas, integrante de Mujeres Extraordinarias y de la organización Colefom. Nosotros continuamos con una brevísima cápsula. Pese al tono abiertamente antimigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer año de mandato en 2017, de acuerdo con el reporte de procesamiento de credenciales para votar emitidas desde el extranjero de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, se reportó un aumento del 53% en los procesamientos de trámites para obtener una credencial para votar desde el extranjero, con un total de 327.363 registros de trámite. Para 2024, año electoral con una cifra récord en participación ciudadana residente en el extranjero, el total rondó los 240.569 trámites para obtener una INE. Desde 2016 y hasta la fecha, casi 2 millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país han hecho el trámite para obtener este documento de identificación con reconocimiento tanto en territorio nacional como en el extranjero, según datos del mismo reporte de credencialización extraterritorial. Órale, Juan Carlos, acabamos de escuchar unos datos bien interesantes de la evolución del trámite de la credencial para votar desde el extranjero. Sí, precisamente son datos relevantes que podemos abordar más a detalle con la presidenta de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, y le damos la bienvenida a la consejera electoral Claudia Zavala. Bienvenida, consejera. Gracias, Juan Carlos. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia. Anita, gracias por este espacio. Muchas gracias, consejera. Gracias por acompañarnos en México Lindo y Votando. Yo quisiera comenzar preguntando, ¿qué momentos considera que han sido un reto para el instituto en materia de promoción del voto, pero también de la credencialización en el extranjero, principalmente en Estados Unidos? Bueno, desde que empezó la credencialización, había que cambiar el paradigma. En 2014 hay una reforma que acoge y que reconoce un derecho que venían luchando mucho nuestras compañeras residentes en el exterior, mexicanas y mexicanos. Frente al reclamo de por qué no podemos credencializarnos acá, había que buscar un modelo, y la ley quedó que lo íbamos a hacer, claro, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde ese momento, las primeras pláticas que se dieron cómo le íbamos a hacer para que se tomaran los datos, se encriptaran los datos, porque el INE es el responsable de los datos, se pasaran los datos y se siguiera todo el trámite. Pues creo que han sido momentos cúspides, el inicio, logramos establecer un contacto. Fue un contacto primero que el reclamo era que había que hacer muchas cosas, entonces aprendimos a caminar para simplificar el trámite, alinear los documentos que requerimos para el trámite de la credencial con los que se requieren para el pasaporte, por ejemplo, de tal suerte que mientras menos carga le diéramos a quien solicitaba la credencial, era lo mejor. Y así hemos ido logrando perfeccionar ese proceso de simplificación. Todavía nos falta, ¿no? Entonces, son momentos cúspides también cuando se acerca el proceso electoral, porque entonces la gente empieza a tener información de que va a haber votaciones. Ya hay más cargos para elegir. En el 2014 se amplió senadurías, presidencia, gubernaturas, ¿no? Pero conforme han pasado los años, se han conquistado derechos para votar ahora hasta por diputaciones, ¿no? Y siguen los reclamos. Entonces, cuando hay procesos electorales, la gente le decimos, si no tienes tu credencial no puedes votar. Esa es la llave que abre todos tus derechos político-electorales. En esa medida, ¿cuáles han sido los retos? Primero, comunicación. Que sepan que pueden hacerlo a través de las sedes consulares. En cualquier consulado,
porque empezamos con el consulado de su circunscripción, allá donde viven, en Estados Unidos o en otro país. Entonces decían, no, pues de aquí a qué voy. A mí me queda de paso este otro porque yo trabajo ahí, porque, ¿no? Entonces, logramos recientemente que ya que en cualquier consulado puedan ir a tramitar su credencial. Y hoy lo que estamos trabajando es cómo mejorar para que no se vuelva más carga. Estamos planeando, por ejemplo, tener un sistema donde antes puedan ingresar sus documentos, donde puedan dialogar con el INE y podamos entonces decirle, va con esto, vamos y seguimos con tu trámite, los presentas ya en físico y vamos. Entonces, son momentos importantes, pero yo creo que vamos avanzando. Consejera, ya nos estaba mencionando estos retos que se presentan, pero también ¿qué esfuerzos está realizando el instituto? ¿Con quién está sumando estos esfuerzos para poder facilitar a las y los connacionales en el extranjero que puedan obtener su credencial desde el extranjero, por supuesto? Sí, a ver, nuestros principales aliados a nivel institución, Secretaría de Relaciones Exteriores, todas las sedes consulares, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior ha sido pieza clave también, y por supuesto las organizaciones de mexicanas y mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con las instituciones trabajamos la forma de agilizar los procesos, de tener una mejor comunicación en esos trámites que se llegan a quedar ahí trabados y que no pasan al INE, pero que tampoco tienen una respuesta ahí en el consulado. Entonces ahí estamos aceitando. Y con las organizaciones, el que nos ayuden a motivar a las mexicanas y mexicanos que vayan a tramitar su credencial, porque muchas veces no ven la importancia, la relevancia de contar con una credencial. Al vivir en otro país, no es desconocido para nosotros. Nuestra mayor población migrante está en Estados Unidos. Viven allá, tienen alguna identificación de allá, entonces dicen, ¿ya para qué necesito la INE? No, claro que la necesitamos en todo momento, porque aquí en México es nuestro principal medio de identidad. No hay otro oficial como el del INE. Está el pasaporte, ¿no? Pero hay otros, pero el INE es reconocida, así le dicen mi INE, ¿no? Sí. Así le decimos. Entonces, es importante esos trámites y ahí nos ayudan las organizaciones. Y miren, los datos que veíamos hace ratito, ¿no? Tenemos más de 1,700,000 personas con credencial ya en mano, ¿no? Eso es importante, porque del proceso electoral pasado teníamos 1,500,000, subimos más de 200. Quiere decir que la gente ya se está enterando y ya se está animando a dar el paso. Hay mitos alrededor del trámite de la credencial, por ejemplo, no, ¿cómo voy a ir al consulado si yo no tengo una situación regular? ¿No? Les decimos, ese es un mito, porque el consulado no te va a cuestionar nada y al contrario, el consulado te va a proteger, es territorio mexicano. Pero tú puedes ir ahí y vas a estar completamente seguro. Entonces, nuestros principales aliados no solo son las instituciones, por supuesto todas las y los cónsules que se han portado de maravilla, y en estos momentos cúspide de los procesos electorales, cuando nosotros abrimos junto con ellos unas jornadas específicas de credencialización antes de que cierre el registro. Ahí vamos con la sede consular, a los cónsules móviles, a los consulados móviles, o también permiten que tramiten la credencial sin cita previa. Nosotros normalmente en la página de citas del gobierno, ahí es donde hacen su cita para cualquier trámite en el consulado. También para la credencial, porque ahí se tramita. Pero al final del camino lo que hacemos es, ya en el proceso electoral, hacer este tipo de estrategias para que pueda credencializarse más gente. Consejera, y en este contexto actual, pues de una nueva administración en Estados Unidos, ¿el instituto está haciendo algo para apoyar, pues sí, además de facilitar el trámite de la credencial para votar, está haciendo algunos otros esfuerzos para apoyar, pues con esta política antimigrantes, ¿no? Muy declarada. Sí, claro, a ver,
es muy lamentable lo que estamos viviendo hoy a nivel global, ¿no? Nuevamente estamos retrocediendo a vernos en términos de exclusión. Pero claro que el INE está atento porque las personas repatriadas pues necesitan una credencial. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Si las personas, fíjense la importancia de haber tramitado una credencial allá y se les perdió, pero si tu credencial la tramitaste de 2014 para acá, ¿no? Nosotros ya tenemos tus huellas y con tus solas huellas vas a poder pedir una reposición de credencial. Y si no la tramitaste, si te fuiste hace muchos, entonces sí tienes que presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y por supuesto una credencial con fotografía que te identifique. Pero tenemos en todas las zonas fronteras módulos específicos de información para apoyar. Y vamos también a los centros de migración que se concentran a las personas repatriadas a informarles qué pueden hacer y cómo le pueden hacer para que el INE los apoye en su credencialización. Y de esta manera agilizamos trámites, sobre todo cuando ya tenemos los datos biométricos, agilizamos trámites y apoyamos a las y los mexicanos que son repatriados para que tengan su credencial, puedan trabajar. Es que en todas partes te piden un documento de identidad, ¿no? Entonces, con eso facilitamos los trámites, informamos y ahora sí que el INE se está convirtiendo en un INE cercano en estos centros donde se concentran a las personas repatriadas. Claro, consejera, a partir de la preocupación de la población migrante ante la secrecía, la confidencialidad del trámite, ¿qué garantiza el INE para que, o mejor dicho, cómo garantiza el INE que sus datos están protegidos y que no van a ser compartidos con alguna otra autoridad? Bueno, porque aquí nosotros tenemos sistemas informáticos que están resguardados, se encripta la información. La que se toma en el consulado, la encriptan y pasa hacia el INE, a la base de datos del INE. Y la base de datos del INE, del Registro Federal Electoral, es una base de datos que tiene la seguridad del momento, la seguridad informática que se requiere para que nosotros protejamos esos datos. Es muy elevados los niveles de seguridad que tenemos en el INE. Entonces, sí se toman los datos en el extranjero, viajan encriptados, llegan aquí a los servidores del INE y con toda los niveles de encriptación también son muy seguros porque van a viajar los datos. Y esto tenemos pues medidas internacionales de seguridad. Llegan al INE y aquí ya quedan resguardados como los que tomamos aquí en México. Y no los damos, por nada los damos, salvo que una autoridad, por ejemplo, jueces, una autoridad competente, para efectos de alguna causa legal específica, nos lo pidan, porque eso lo autoriza la ley. Pero de otra forma, el INE ha sido muy celoso del resguardo de los datos personales. Bueno, ya con estas medidas de seguridad que nos cuenta, pero ¿qué le diría a las y los connacionales que viven en el extranjero que aún tienen dudas de acercarse pues a los consulados a tramitar su credencial para votar? Miren, yo les diría que primero tengan confianza a través de la información. Tenemos nuestra página votoextranjero.mx en donde explicamos de alguna manera los procesos. Segundo, el territorio de los consulados es un territorio mexicano donde nos protegen nuestros derechos. Con esa confianza hay que ir, porque ahí es donde, como si estuviéramos en México, ¿no? Allí es una protección. Es un mito que no van a poder hacer las cosas si no tienen una situación regular. Nosotros nunca verificamos eso, porque el derecho a la identidad que te da la credencial y que te abre también la posibilidad de ejercer todos tus derechos políticos electorales no tienen que ver con una situación de estatus en un país. Entonces, acudan, hagan su cita, vean las bondades que tiene el contar con una credencial de elector. Porque durante muchos años, toda la comunidad que ha residido en el extranjero ha luchado por conquistar derechos. Y hoy, quizá una parte que puede mover a todas las personas que residen fuera de México es que esos años de lucha se transformen en la conquista a través del ejercicio de esos derechos. Porque si no, y eso hay que tenerlo claro, siempre en temas de derechos humanos,
en cualquier momento podemos regresar. En cualquier momento puede haber una regresión. Y entonces, así como han querido voces eliminar el derecho de voto, porque dicen, ¿para qué si no votan tanto, si se invierte mucho recurso? Van a decir, ¿para qué si no tramitan su credencial? No les interesa. No es que no les interese. Hay muchas circunstancias, muchas. A lo mejor no están enterados que eso puede hacer, las condiciones de trabajo, pero nosotros estamos facilitando eso para que todas las mexicanas y los mexicanos mayores de 18 años, porque es la credencial del elector, puedan tener consigo y traer siempre en la credencial a su INE. Consejera, se nos termina el tiempo, pero estamos muy agradecidos por esta charla muy enriquecedora y por su perspectiva, pues para comprender de mejor manera los desafíos institucionales y sobre todo la promoción de los derechos electorales de las y los connacionales en el extranjero. ¿Hay algún comentario final que le gustaría dejar? Claro que sí. Invitar a todas las personas mexicanas y mexicanos que residen en el exterior que se unan al INE. El INE es su institución y que sigamos trabajando juntos para resguardar, para garantizar y para promover los derechos de las personas, sobre todo los derechos político-electorales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Gracias por acompañarnos en México Lindo y Votando. Esperamos tenerla muy pronto de regreso con nosotros. Y bueno, ella es la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en el Instituto Nacional Electoral. Llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de México Lindo y Votando. Muchas gracias por acompañarnos. Y los invitamos a que no se pierdan el siguiente episodio que estaremos anunciando próximamente a través de las redes sociales en X, Facebook, Instagram y TikTok. Y si aún no siguen las cuentas, nos encuentran como @INEMéxico. Y no se olviden también de seguirnos en nuestra cuenta en Spotify, dando clic en seguir y presionando la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. ¡Hasta pronto! Mexicana y mexicano en el extranjero. Tu voz y participación es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por eso, acortamos las distancias para hablar en este podcast de tus derechos político-electorales, para que los ejerzas sin importar dónde te encuentres. Esto es México Lindo y Votando.